Andrea Veiga fue la primera Paquita de Xuxa. Ella empezó en 1984 en el programa Clube da Criança, Clube dos Niños, en Rede Manchete. Todavía no usaba el uniforme que caracterizaba al grupo de soldados de la Reina de los Bajitos, pero ¿cuál era la idea del grupo de las Paquitas? Sus trajes serían de guardias. Lo verá ahora en Telex. Olá, bem-vindos a Telex. Hoy vamos a hablar de los uniformes de las Paquitas. El tema es una de las solicitudes que he recibido. Entonces vamos a recordar los trajes de las Paquitas, desde el show de Xuxa hasta el final del planeta Xuxa. Entonces deja tu me gusta, suscríbete y sígueme también en Instagram. Y echa un vistazo a mi blog. Bueno, cuando estrenó el show de Xuxa en 1986, Andrea Veiga tuvo una compañera, otra Andrea, la Andrea Faria, que quedó conocida como Chiquita Sorvetão. Mira que interessante, dos Paquitas, dos Andreas, o mejor, una era Paquita y la otra era Chiquita. Las dos llevaban uniforme azul, blanco y rojo, sombrero rojo con contornos dorados y una especie de pluma dorada, chaqueta azul con, voy a llamar de flequillo, lo que tenía en los hombros. Eran dorados, cadenas doradas en la parte delantera y detalles rojos en las mangas. Falda blanca y bota blanca. Un uniforme bastante peculiar. El sombrero era de color diferente al de la chaqueta. Ahora lo que decía mucha gente que las Paquitas eran soldados, que habían sido inspiradas en los famosos soldados de plomo, eran en la verdad bastoneras. Fue idea de la madre de Xuxa y a quien confeccionó la ropa de las chicas. Cuando entró la tercera chica, la Pituxa, que Xuxa inicialmente la llamó Oink Oink y luego se cambió a Pituxa alemán, recibió una chaqueta roja que tenía los mismos detalles que las chicas que vestían de azul. En su caso, la manga que tenía un detalle azul y llevaba un sombrero azul también. Oink oink es el ruido que hace el cerdo. Cuando Xuxa conoció a la chica, ella estaba sucia de tinta, pues estaba ayudando a su padre a pintar una pared. La falda se convirtió en un pantalón corto, pero ancho para que pareciera que todavía era una falda, y cuando empezó el año 1987, todo estaba igual. Pero en junio, en el primer aniversario del programa, ya había algunos detalles diferentes en el uniforme de las Paquitas. Hegemonizó los colores, es decir, las chicas que vestían chaqueta azul comenzaron a usar el sombrero azul también. De la misma manera, las chicas que vestían chaqueta roja comenzaron a usar el sombrero rojo. Ese contorno que tenía en los bordes superior e inferior del sombrero ganó más detalles y también tenía una pluma roja. Otro detalle son los flequillos en los hombros que quedaron más largos, más bonitos. En 1988 todavía usaban este uniforme, pero luego cambió, se ajustaron las cadenas de la chaqueta, de hecho ya no eran cadenas, eran bandas con detalles en los extremos. El sombrero perdió su pluma y ganó la letra X en la parte superior. Los pantalones cortos eran más ajustados y tenía una lista vertical en cada pierna. En 1989, 1990 y 1991, el uniforme era exactamente el mismo. Tuvo una versión sin mangas por un tiempo, quizás en el verano, no recuerdo. La chaqueta ya no era una chaqueta, era una cosa que no sé cómo describir. Era abierta a las laterales, pero mantenía las características de la chaqueta tradicional. Hay vídeos y fotos en las que aparecen en el mismo programa utilizando ambas versiones, con y sin mangas. Y fue en este año, en 1989, que las Paquitas grabaron su primer disco y a partir de entonces empezaron a aparecer con diferentes uniformes. Básicamente para presentaciones, porque en el programa usaban el tradicional, pero incluso en el programa cuando cantaban usaban ropa diferente. Salían con presentación y volvían con ropa diferente para cantar. El más conocido es de la portada de su primer disco, todo negro con detalles dorados. La chaqueta era corta dejando descubierta la barriga, tenía un detalle dorado en la parte delantera y en las mangas. El tradicional flequillo en los hombros fueron cambiados por anillos y la bota siempre presente ahora también era negra y muy larga. Y ese uniforme no tenía sombrero. Ese uniforme tenía una versión blanca, era exactamente igual, solo blanco. También había otro uniforme blanco que seguía el patrón de la chaqueta corta, no tan corto como el anterior que he mencionado, y los pantalones tampoco eran tan cortos de esta vez. Y los detalles dorados estaban hechos con botones. Del lado derecho de la chaqueta había dos aros que pasaban del hombro por debajo del brazo y al lado izquierdo había banderitas con estrellas. Era un uniforme semi-militar.
A veces usaban una gorra de marinero blanca en lugar de un sombrero, pero generalmente no llevaban nada en la cabeza. Tenían la versión negra de su uniforme, incluso usaron esa chaqueta con pantalones largos, era muy elegante. Tanto blanco como negro, ambos tenían un pantalón largo. De hecho, no eran los únicos, porque había un uniforme negro con líneas doradas que se cruzaban, era algo que recordaba un poco a Michael Jackson, y otro con muchos detalles dorados en la chaqueta, ambos con un pantalón largo. Y luego Marlene Matos, bueno, imagino que fue idea suya, decidió darle un toque de elegancia al uniforme de las chicas. Entonces, ellas recibieron uno que tenía pantalón largo. La diferencia de los anteriores es que no les quedaba tan justo ceñido en las piernas. Llevaban una camisa blanca con una... Bueno, ahora tengo dudas si puedo decir que es una corbata. Era una cinta negra y una chaqueta que tenía una línea de botones de cada lado. Y en las mangas también. Con la excepción de la camisa, el uniforme era todo oscuro. En el último año de show de Xuxa en Brasil, ellas aparecieron algunas veces vistiendo un uniforme con falda. O sea, empezaron el show con una falda y terminaron con una falda también. Pero ese uniforme no era para el programa infantil, era para conciertos o cuando participaban de otros programas de televisión. Tenía una camisa blanca con corbata que hacía juego con la falda roja que parecía una falda escocesa, un abrigo largo negro ajustado, gorra negra, zapatos y calcetines también negros. Parecía un uniforme escolar de ricos. En 1992 las Paquitas tuvieron dos uniformes. Uno no tenía el flequillo en los hombros, pero tenía un detalle, un diseño triangular dorado y también en la manga. En la parte delantera de la chaqueta había varias líneas que formaban un árbol de Navidad invertido. Los pantalones cortos eran neutros, blancos, y las botas eran blancas como siempre. Este uniforme fue usado por las Paquitas de Estados Unidos, con botas más largas. El otro uniforme tenía nuevamente los flequillos dorados en los hombros, líneas doradas rectas, verticales, donde tenía la cremallera de la chaqueta, y un diseño tribal, una rama. Bueno, no sé cómo describirlo, la verdad, pero era el uniforme más hermoso que tuvieron. Los pantalones cortos tenían una línea vertical, justo en la costura lateral. Usaron este uniforme en Argentina, además de otros dos, uno en el que el diseño de la chaqueta eran rayos que venían del centro de la línea vertical hacia los lados, y otra que no tenía el flequillo en el hombro, con un diseño muy diferente, unas líneas que se cruzaban de arriba y abajo, y de arriba hacia abajo, y otras líneas verticales rectas en la chaqueta. Los pantalones cortos tenían dos filas de botones separados por una banda estrecha a los lados. Volviendo a 1992, en el último programa de show de Xuxa en Brasil, ellas vistieron un uniforme completamente blanco con diseños dorados y colgantes delante de la chaqueta. Y en 1993, las Paquitas tuvieron dos uniformes en el programa Xuxa que sucedía los domingos. Uno consistía en una camiseta que tenía escrito Paquitas en el pecho y abajo el número 86. El número estaba impreso también en la parte trasera. Imagino que era una referencia al año en que se originó el grupo. Y en las mangas llevaban rayas blancas, pantalones cortos, más o menos hasta las rodillas, y patines. Cada una llevaba una camiseta de color diferente. El otro uniforme tenía menos detalles, pero era más bonito. Era un pantalón negro con una banda lateral y la blusa de manga larga, de un color solamente, con una grande X negra en la parte delantera. Nuevamente, cada una tenía una blusa de color diferente. En 1994 estrenó Xuxa Park y ahí estaban las queridas Paquitas con un uniforme muy peculiar. Tenían todo el cuerpo cubierto con una blusa y pantalón y con una especie de pantalón vaquero negro por encima. Además de una especie de chaleco también negro. En Xuxa Park Hits vestían ropa muy fea. Xuxa Park Hits era un cuadro dentro del Xuxa Park. Y ahí elas vestían una ropa muy fea. Eran todas muy anchas, peças muy anchas, con gorra. La idea era que quedasen como fanqueras, pero al menos en relación a las fanqueras de hoy no tiene nada que ver. Y si la intención era lanzar moda, creo que no funcionó. Bueno, funkeros o fanqueras son chicos y chicas que cantan y bailan funk, que es el ritmo muy característico de las favelas de Rio de Janeiro y São Paulo. En 1995, Marlene Matos cambió todo el grupo.
Las chicas aparecieron la última vez usando pantalones negros y una chaqueta roja con cuello negro y botones dorados, además de guantes sin dedos, que también eran negros. Era algo como esto que esperábamos ver en los años anteriores, las paquitas con cara de paquitas. El mismo día entró el grupo Nueva Generación, o New Generation también como eran conocidas, con un uniforme que constaba de chaqueta, pantalón corto y botas, todo negro. La chaqueta tenía detalles dorados en el cuello, 2 filas de botones en vertical y también en las mangas. Los pantalones cortos tenían una banda dorada a los lados y la bota pasaba por encima de la rodilla. Ellas no tenían sombrero. Y una de las chicas, creo que fue Andresa, dijo que quedaron muy decepcionadas cuando recibieron el uniforme y no tenía sombrero. Porque era un sueño de las chicas vestir la ropa de las paquitas con sombrero. Este uniforme negro tenía una versión con pantalón largo. La chaqueta era prácticamente la misma, pero con 2 anillos en el hombro derecho. En Xuxa Hits vestía un uniforme escolar compuesto por una camisa blanca o una corbata oscura del mismo color de la falda, un zapato oscuro y un calcetín largo y blanco. En 1996 tenía uno de los uniformes más hermosos. Todas llevaban botas negras, pantalón corto blanco y la chaqueta era roja o azul, pero no eran solo chaquetas azules o rojas con detalles. Eran súper talladas. En Xuxa Hits, el uniforme era similar al del año anterior, con la diferencia de que la falda cambió al estilo kilt escocés rojo. En 1997 creo que fue la gran realización de estas chicas como paquitas, porque el uniforme era el tradicional de las paquitas del show de Xuxa, con sombrero, con la diferencia de que todas vestían el mismo color, una chaqueta roja con detalles dorados en la parte delantera y en las mangas, además de una parte blanca en las mangas también. Pantalones cortos, blancos y botas blancas. Y el sombrero recibió una atención especial. Era un poco diferente de los clásicos con muchos detalles dorados, con la letra X y el ala negra. En Planeta Xuxa, que estrenó este año, básicamente usaban pantalones holgados con cintura baja y una camiseta corta y ajustada. Cambiaba los colores, pero los modelos eran muy similares. En 1998, el uniforme volvió a tener 2 colores. Había el grupo de las que vestían chaqueta roja y de las que vestían chaqueta azul, pero todas tenían los mismos detalles dorados en el frente y en las mangas, con pantalón blanco, sin sombrero otra vez, pero por primera vez con detalle dorado en las botas. Un detalle interesante es que el uniforme azul en la época de Show da Xuxa parecía ser el predominante, el más importante, pero en el Xuxa Park había preferencia por el rojo. Es la impresión que yo tenía. En 1999 volvieron a usar todos los mismos colores. Ya no era chaqueta y pantalón corto, era una sola pieza, un mono, un pequeño mono. Era rosa, con ramas doradas en la parte delantera de la blusa y en las laterales de las piernas. Los dibujos parecían peces. Si miras un poco rápido verás peces pequeños. Las botas eran negras y el sombrero también. Sí, de nuevo, tenía un sombrero. Hermoso, por cierto, era negro con detalles dorados, era muy bonito. En este año, el grupo fue reemplazado otra vez, entraron las paquitas generación 2000. El día del cambio de las chicas, las que estaban saliendo vestían un sombrero negro, un abrigo largo rojo con detalles dorados y negros y pantalón negro. Parecía el uniforme de la guardia del Palacio de Inglaterra. Las paquitas generación 2000 usaban uniformes que se parecían a las paquitas de Show da Xuxa. El grupo estaba dividido entre las chaquetas azules y las chaquetas rojas. Ambas tenían detalles dorados, pero no solo detalles, era prácticamente la mitad de la chaqueta dorada. Y por primera vez también en la espalda, y tenía flequillo en los hombros. Pantalón corto blanco, botas blancas y sombrero del mismo color que la chaqueta con ala negra. En el sombrero había pocos detalles, era muy similar al de los primeros años de las paquitas. En 2000, algunos detalles de la parte dorada de las chaquetas de las niñas cambiaron. Había entonces detalles blancos y los pantalones cortos también tenían líneas cruzadas en los lados que parecían una costura. Ellas recibieron un sombrero blanco, no importaba el color de las chaquetas, todas tenían sombrero blanco con detalles dorados. Y el flequillo blanco del sombrero también.
En el último programa del año, las Paquitas ganaron un uniforme especial. Era todo blanco, pantalones largos con muchas líneas doradas en el abrigo y el sombrero precioso. Los uniformes, los colores neutros siempre fueron mucho más bonitos, por lo menos para mí, punto de visión. En 2001 hubo otras alteraciones en la farda de las Paquitas. Mira cómo la chaqueta quedó más corta, pero la temporada de este año no llegó a estrenar porque el Xuxa Park se acabó debido al incendio que sucedió en el estudio durante una grabación del programa. En 2001, con el fin del Xuxa Park, las Paquitas empezaron a trabajar en Planeta Xuxa. El grupo anterior de Paquitas participaba en los dos programas, Xuxa Park y Planeta Xuxa. Y cuando entraron las Paquitas en Generación 2000, ellas quedaron solamente en Xuxa Park, mientras que las chicas que habían pasado el puesto quedaron en Planeta Xuxa por un tiempo más. Bueno, con el trágico fin de Xuxa Park, las chicas no tuvieron alternativa y fueron al Planeta Xuxa. Para eso recibieron un uniforme adaptado al programa. Como el Planeta Xuxa era un programa para jóvenes, solía explotar mucho la sensualidad. Por ejemplo, estaban ahí los papaquitos, que siempre iban sin camisa. Los fuertes, que eran dos chicos que vestían solamente pantalones cortos, muy justo, y botas. Y las Paquitas, a pesar de ser muy jóvenes, el uniforme también era sensual. La chaqueta mantenía los flequillos en los hombros, pero era muy corta con un aspecto de tejido de vaqueros. Los pantalones ganaron un diseño más sensual y se volvieron rojos y las botas negras. No era el único uniforme de ellas, porque también vestían una blusa blanca, corta de manga larga y con un cordón diagonal, falda rosa con un cinturón negro y botas negras. De hecho, incluso usaron otros modelos para cada programa temático especial. La ropa era diferente, usaban algunos accesorios. Y cada año TV Globo suele hacer un concierto especial para recaudar dinero que es direccionado a entidades que cuidan de niños. Es el Criança Esperança, Niño Esperanza. Y Xuxa siempre estaba en ese programa, era la participación principal, la principal atracción de la noche. Pues en Criança Esperança de este año, de 2001, las Paquitas acompañaron a Xuxa y vestían un uniforme muy bonito. El abrigo era de manga larga, con cola, en la frente había dos bandas blancas que se cruzaban y formaban la letra X, llevaban guantes y un cinturón blanco también. Los pantalones eran negros con una faja blanca en las laterales, botas blancas, sombrero negro con algunos detalles dorados y el color de las chaquetas no se limitaba al rojo y azul. Cada una tenía un abrigo de un color. Sería perfecto si hubiesen usado ese uniforme en el programa. En 2002, último año de existencia de las Paquitas, bueno, en realidad una Paquita nunca deja de ser Paquita, como suele decir a Xuxa. Todavía existen. 2002 fue el último año en que trabajaron en un grupo en televisión, en un programa de Xuxa. Y las chicas tenían un uniforme tan feo, pero tan feo, las pobres. Era una especie de mono que cubría todo el cuerpo, pegado a la piel, con rayas que eran bastante diferentes y a una cebra, pero es lo más cercano que puedo definir. Con botas negras, una falda hecha a jirones y una cosa extraña colgando de su cuello. Se merecían algo mejor las chicas. Bueno, queridos, de mi parte es eso. Si recuerdas el uniforme que no mostré, comenta aquí para nosotros y también cuéntanos cuál es tu uniforme favorito. Nos vemos en el próximo vídeo. Un gran beso. Chao.